Es momento de nuestro segmento de economía. Lo tenemos como siempre aquí acompañándonos a Rubén Granados. Vamos a hablar en principio de la inflación, de cómo se acomodaron las cosas luego de este cierre de listas y lo que parece va a ser un poco una desaceleración de la inflación que se espera para este mes de junio. Rubén, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buen día Daniela, buen día para todos. Bueno, ¿podemos empezar hablando un poco de eso? ¿Te parece? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste vos o viste desde tu lugar, como entendido? ¿Qué ha pasado después de este fin de semana de locura? Bueno, se han definido un poco las fichas necesario para la economía, sobre todo para decisiones. De hecho, bueno, se venía con un mercado bastante inestable y atento a ver qué pasaba con las definiciones políticas, porque se entendía que si Massa no era candidato, que iba a quedar haciéndose como bombero de este incendio, ¿no? Entonces, sí. Bueno, al reformularse se entiende. Ahora yo creo que hasta las PASO hay cierta visibilidad de que se va a tratar de que esto no se derrumbe, porque él es el candidato, ¿no? Es uno de los candidatos que después va a tener que hacer campaña con eso. Yo no creo que pueda seguir después de las PASO siendo ministro de Economía y candidato si ve que tiene posibilidades, pero bueno, eso ya será otra etapa. Yo veo la economía y a las políticas ahora como con pasos, ¿no? Una el 14 de agosto, después será hasta octubre y de octubre hasta diciembre, distintas etapas, distintos desafíos. Y ahí en ese aspecto, bueno, vamos a ver cómo hacen equilibrio diría yo, las cuestiones que tienen que ver con los recursos, o sea, si llega o no el dinero del FMI, o sea, cuánta inflación va a haber, si es cierto que se va a desacelerar la inflación, o si por lo menos se va a mantener, o sea, todas esas cosas que todavía no las podemos anticipar, ¿no? No, seguramente. Ojalá pudiéramos hacer futurología, pero más o menos que vos sos el que entiende. Nos vas a dar más detalles. Yo aprovecho para decirle a la gente, si tiene alguna duda, nos puede mandar el mensajito al WhatsApp del canal, se la trasladamos a Rubén. En relación a la inflación, pronostican un desacelere para el mes de junio. ¿Por qué? Porque ya el mes pasado bajó un poquitito respecto de lo que había sido en abril, o por todo esto que vos acabás de decir. Yo creo que hay varias causas y también, o sea, a veces cuando hablamos de números de inflación, es bastante agarrado de los pelos, ¿no? ¿Qué está pasando con el número y qué está pasando con la gente en la calle? O sea, me parece cosas que no van del todo en línea, ¿no? ¿Por qué? Porque primero con lo que se mide la inflación, que es la canasta básica, son insumos básicos, y lo que consumimos todos en nuestras casas es mucho más que esos insumos, y la inflación es mucho más alta de lo que mide. O sea, yo lo que veo es que muy probablemente, más allá de que haya estas pequeñas diferencias, 7,4, 8, 8,4, lo que sea, sí es bueno que no suba, por un lado, dado el contexto, y también hay que entender de que puede estar decayendo la demanda, ¿no? O sea, cuando hablas con comerciantes, cuando hablas con gente que tiene su actividad, la demanda se ha desacelerado, y cuando se desacelera la demanda, claro, yo ya no remarco tanto para poder vender. Entonces ahí puede haber una punta de que se esté estabilizando un poco, de la peor manera, diría yo, porque es con recesión o con un poco de caída de nivel de actividad, el tema inflacionario. Sí, se entiende perfectamente. Bueno, vos viste que cada vez que venís hablamos un poco esto de la inflación, de los sueldos, que nunca la superan a la inflación, y es más, ni siquiera llegan a empatarla, estamos complicados en ese sentido, y vos siempre decís, la gente a veces busca 2 o 3 trabajos y ni aún así perdiendo el tiempo, porque siente que lo estás perdiendo de alguna manera, porque no se traduce en lo que vos ganás, no te deja plata ni nada por el estilo. A ver, la pregunta es, ¿podemos hablar un poco de cómo ganar dinero sin perder tu tiempo o sin vender tu tiempo? Sí, ahí estaba bueno, o sea, lo que elegimos hoy es por ahí empezar a reflexionar. Siempre dejamos un poquito de lo que sería educación financiera, ¿no? Para que vos te pongas a pensar el por qué casi el 80-90% solamente intercambia su tiempo por dinero y no tiene otra estructura financiera que dé el segundo paso de las finanzas saludables, que es que yo trabaje por dinero, que dedique mi proyecto, mi tiempo, mi esfuerzo para ganar dinero, que no está mal, está bien, porque a veces decimos, cuando vemos esto,
o sea, queremos manos o pies y no entendemos qué son las dos cosas, ¿no? Entonces yo gano con mi trabajo activo determinado dinero, después cuando paso yo al segundo paso de administrar ese dinero que gano, debería empezar a tener otra opción, que es poner mi dinero a trabajar para mí. Cuando yo pongo mi dinero a trabajar para mí, no estoy intercambiando mi tiempo ni mi esfuerzo ya, ¿no? Y somos dos en la misma lucha y podemos hacerlo mucho mejor. El tema que acá lo empezamos a hacer, de hecho mucha gente está haciendo plazos fijos. ¿Cómo empezamos? ¿No? Bueno, pero fíjate que acá, o sea, siempre le echamos la culpa de que no tenemos la capacidad de ahorro, ¿no? Pero ahora que las tasas son altas, mucha gente dejó de consumir y fue el plazo fijo. O sea que esa capacidad, más o menos, contexto mejor o contexto peor, si uno la busca, está. Lo que pasa es que normalmente tenemos un sistema que nos lleva al consumo, nos lleva a lo que se le llama la gratificación inmediata. Entonces, lo que debemos entender es que para yo pasarme, eso se explica muy bien, o sea, esto es bien de la era de Robert Kiyosaki, se explica muy bien con lo que se llama el cuadrante de flujo efectivo, donde se divide el autoempleado, el empleado, que intercambian su tiempo por dinero, y después por otro lado el dueño de negocio, el que automatizó su negocio y no está trabajando por dinero, y el inversionista. Cuando uno empieza a ver eso, puede entender de que todos aquellos que evolucionan directamente es tratando de separar su dinero y poniéndolo a trabajar. Sí. Pero desde lo que se llama la rueda de la rata, de trabajar, gastar mi dinero y volver a generarlo para poder volver a tenerlo, ese círculo en que nos mantenemos en el mismo lugar, se sale con una sola cosa, con dinero. Entonces, si yo no ahorro una parte para poder pasarme al otro bando, ¿no? Diría yo, y poner mi dinero a trabajar para mí, es imposible. Normalmente tenemos la excusa de que no se puede ahorrar, pero ahora muchas veces cuando nos sobra algo sí podemos hacer un plazo fijo porque estamos haciendo tasas. Entonces es una cuestión de costumbre. La idea es esta: ya que estamos obligados a mantener nuestro dinero y empezar a abrir otra perspectiva y otra cabeza, usemos ese ejercicio a la fuerza que nos trajo la situación económica para que, si en algún momento se estabilice, no se pierda esto de seguir teniendo mi dinero trabajando para mí. Porque lo que me va a ayudar es a que no solo yo esté todo el día intercambiando mi activo más valioso, que no es el dinero, es el tiempo, y sin ningún otro apoyo, ¿no? Sin ninguna otra pata de apoyo. ¿Y cuánto dinero deberíamos separar justamente? Normalmente, por supuesto, mientras más puedas mejor, pero por lo menos un 10 o 15% debería estar destinado al ahorro. Hoy ese ahorro no sirve el ahorro y guardarlo en tu casa, o sea, el ahorro y tratar de mantenerlo hasta que yo tenga otro monto. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito buscar es que no haya un mono ingreso. Hoy mucha gente vive de un mono ingreso, de una actividad principal, que normalmente ocupa todo su tiempo. Entonces, eso ya, cuando lo ves en el mundo del contexto laboral, es bastante obsoleto, o por lo menos va a quedar después en desuso, yo tendría que ir viendo cómo armo un emprendimiento paralelo en mis horas libres, o cómo armo una estructura que no dependa de mi tiempo. No sé, puedo empezar a comprar lo que se llama activos. Acá lo que estamos hablando, a veces no me gusta ponerle nombres técnicos porque si no la gente no lo entiende de qué estamos hablando, se llama generar ingresos pasivos. Ingresos pasivos es ingresos sin mi actividad, por eso son pasivos, como la clase pasiva, como los jubilados, ¿no? Sí. En este caso se genera a través de activos. Activos es todo lo que yo compre e invierta mi dinero, que me vuelva a poner dinero en el bolsillo. O sea, vamos a suponer, a veces se cree la gente que para tener un activo hay que tener una casa en alquiler, que hay que tener un taxi como remis. No, puede ser, no sé, a ver, yo me dedico a algo y soy bueno y hago un curso digital y tengo un activo digital. O escribo un libro y tengo un activo digital. Compro una máquina expendedora, la llevo a un kiosco, yo no la atiendo y todos los meses voy a buscar una recaudación. No sé, compro un producto en 10, lo vendí en 20, por ese momento ese producto fue un activo. O sea, si me pone dinero en el bolsillo es un activo. Y si no ocupa mi tiempo, me genera ingresos pasivos. Eso es lo que por ahí tenemos que empezar a buscar, verle la vuelta. El activo sería la ganancia, digamos. El activo es de alguna manera, la actividad o el producto que a mí me pone dinero en el bolsillo. Pero nosotros, cuando nos sobra dinero, no invertimos en activos. Invertimos normalmente en cosas que nos sacan dinero del bolsillo. O sea, me compro el auto, la moto, pago seguro, el arreglo, todo eso, o compro un buen televisor o un mueble o alguna cosa que se llaman pasivos, no activos. O sea, que me sacan dinero del bolsillo. Entonces, nunca está mal. A ver, esa es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Está mal darse esos lujos? No, está bien, pero una vez que hagas tu estructura financiera y que tus activos te pongan dinero en el bolsillo y te puedas comprar los pasivos. O sea, porque si no, siempre vas a estar
trabajando por dinero y nunca poniendo tu dinero a trabajar para vos. Claro, y así no terminas nunca de pagar las deudas. La Exactamente, y ni tarjeta... haces la estructura financiera. Claro. Vos fíjate que la pandemia nos dio una nota clara de esto. Hay empresas que trabajaron 40, 50 años, ¿no? Y en 2 semanas de pandemia tuvieron que cerrar sus puertas. O sea, si vos hiciste 40 o 50 años de trayectoria y no pudiste hacer una estructura financiera para mantenerte 2 semanas, algo anda mal, ¿no? Algo de tu estructura financiera anda mal. Y nosotros también como familia, si con tus ingresos familiares trabajaste 20 años y en 2 semanas tenés problemas económicos, es porque no estás viendo cómo eso puede ser saludable y la complicación puede llegar en cualquier momento, no solo porque llega una pandemia, sino porque te enfermaste y no puedes trabajar, porque te despidieron o por lo que sea, ¿no? Gracias, Rubén. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.